Bueno, saludos a todos los cibernautas que en este momento están viendo este video. Hoy tengo el honor de contar con un gran economista, Eric Molina, de todos conocidos, que ha estado muy activo en redes sociales y en los medios de comunicación, hablando sobre distintos problemas que tienen que ver con la economía nacional e internacional. Así que bienvenido, Eric, a este espacio. Don Rubén, es un placer estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que yo sé que tú vas a tener respuestas lógicas y racionales. Lamentablemente en esta época se ha perdido a veces la lógica y la racionalidad. Hay mucha gente hablando de cosas sin ningún fundamento. Y yo sé que nuestra audiencia va a aprovechar lo que tú dices porque siempre lo que dices lo fundamentas en data dura y data confiable. Una primera pregunta que es un marco general es ¿cuál es la situación de la economía de Panamá? Bueno, te voy a dar una respuesta completa. Yo sé que a veces la gente considera que los economistas dan muchas vueltas para contestar, pero es que esta es una pregunta que, claro, requiere que se expliquen algunos matices. Nosotros tenemos que entender y no podemos desconocer que venimos de una situación donde las finanzas públicas se han visto deterioradas a niveles que no se veían probablemente desde los 90. Panamá recientemente pierde el grado de inversión con Fitch, todavía lo mantiene con Moody's y con Standard Poor's. De hecho, deberíamos estar esperando que de aquí a finales de este mes recibamos un informe de Moody's. Eh, pero claro, estas calificadoras y varias multinacionales han estado haciendo, digamos, alertas importantes sobre cómo se ha estado manejando en los últimos años las finanzas nacionales. Esto es importante considerarlo porque cuando uno está, por ejemplo, analizando el desempeño económico de un país, uno tiene que también entender el riesgo que implica tener, digamos, déficits muy elevados o que el apalancamiento del país sea elevado. Nosotros tenemos una ley de responsabilidad social fiscal que establece un límite que no debe superar más del 2%. Nosotros actualmente, en los últimos 16 años, no hemos cumplido con esa norma más que 3 veces. Y eso evidentemente lo que han calificado las agencias de riesgo en cuanto a esto es que hay poca credibilidad desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal. Eso es importante notarlo. Yo creo que en segunda instancia han estado habiendo, digamos, algunos movimientos importantes en cuanto a los flujos de capitales internacionales, que Panamá solía ser un destino muy atractivo para la inversión y que poco a poco ha sido desplazado por países como Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, que curiosamente son países que no son grado de inversión, tienen impuestos más altos, no tienen el canal y no tienen el dólar, y han sido de todas maneras países que han logrado poder entonces recibir, digamos, empresas multinacionales y varios, digamos, fondos que pudieron haber sido destinados para Panamá. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque, digamos, en los últimos años hemos tenido un deterioro institucional importante que ha impactado la economía. ¿Por qué estoy dando estas, digamos, dos contextos antes de hablar de, digamos, las perspectivas macroeconómicas? Porque al final lo que nosotros debemos entender como país es que el crecimiento futuro del país va a tener que ser promovido por la empresa privada, no como ha sido, digamos, en los últimos años promovido por apalancamiento o endeudamiento del Estado a través de obras públicas, sino que realmente va a ser establecer reglas claras, un Estado de Derecho y estabilidad jurídica para que entonces el gobierno facilite la inversión privada. ¿En qué cosas el gobierno, por ejemplo, se podría fundamentar para que nosotros podamos volver a ser un país atractivo, tanto para la inversión local como la inversión extranjera? Tener un ambiente donde se facilite esa inversión, reduciendo la burocracia y obviamente enfocándose mucho en transparencia institucional. De hecho, Fitch en su reporte, una de las principales cosas que establecen sus criterios de evaluación para la calificación es algo que ellos llaman criterios estructurales, cosas como rendición de cuentas, percepción de la corrupción, un Estado de Derecho, estabilidad jurídica. Eso, de hecho, tiene más peso que todas las cifras de desempeño macroeconómico y finanzas nacionales. Entonces,
para que Panamá pueda tener, digamos, una economía como la que teníamos hace 10 años, donde teníamos un desempleo aproximadamente del 4% y cuando teníamos crecimiento doble dígito o que superaban el promedio latinoamericano, nosotros estábamos enfocándonos mucho en atracción de inversión extranjera directa, no tanto enfocándonos en inversión gubernamental, o teníamos, digamos, un gasto público más orientado hacia inversión, y esas son cosas que hemos ido dejando en el tiempo y que tenemos que recuperar ahorita. Entonces, con eso al final lo que te quiero decir es el diagnóstico del estado actual de la economía panameña es que estamos ahorita mismo en un periodo de transición, de un momento bastante delicado a las finanzas públicas, como ha dicho, por ejemplo, el ministro, no estamos en una crisis fiscal, pero definitivamente no estamos en el mejor momento. Y una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer como país es empezar a sanear esas finanzas, reduciendo el gasto de manera drástica, abriéndonos a la inversión nuevamente y darle ese rol que ha desplazado el Estado con inversión privada, porque esa es la manera en la que vamos a poder tener un desarrollo económico sostenido. Queda muy clara la respuesta, Eric. Desde el punto de vista institucional, ¿qué deberíamos hacer? Aquí siempre se ha estado planteando la necesidad de un Estado que no sea obeso, de un Estado que ponga en el centro de todas las cosas al ciudadano, que sea un facilitador, un Estado que esté desburocratizado. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Coincido totalmente. Un par de cosas. Si tú te vas al informe de competitividad global que hacía el fondo, el World Economic Forum, decía que las principales tres fricciones a la inversión en Panamá eran un alto nivel de burocracia, una alta percepción a la corrupción y una mano de obra no calificada. Desde mi perspectiva, estamos hablando del mismo problema, pero con tres, digamos, facetas o con tres, digamos, dimensiones. Porque al final la burocracia habilita la corrupción y la corrupción desvía fondos que se pudieron haber destinado a la educación para tener una mano de obra más calificada. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos, digamos, la filosofía como país de que el problema que tenemos se soluciona agregando instituciones públicas? Nosotros lamentablemente hemos tenido una proliferación de secretarías, de ministerios que al final se han traducido en un mayor nivel de burocracia, en un mayor gasto público, en perjuicio del contribuyente porque no hemos visto mejoras en los servicios públicos. Una cifra importante que a mí me gusta mencionar es que hace 30 años, cuando estábamos en la administración de Ernesto Pérez Valladares, nosotros teníamos 60 instituciones públicas. Actualmente tenemos 94 y contando. Es decir, nosotros hemos tenido un aumento del más del 50% en las instituciones y actualmente nosotros tenemos alrededor de 260.000 funcionarios públicos al último reporte que se hizo en julio de la Contraloría de la República. Y no lo hemos visto traducido en, digamos, que la calidad de servicio institucional haya aumentado. De hecho, ha sido una desmejora importante porque han aumentado la cantidad de procesos burocráticos. Desde un punto de vista del mercado laboral, nosotros tenemos que esa cifra que acabo de mencionar de 260.000 empleados públicos, estamos hablando de una cantidad considerable de la población ocupada formal, porque si al final nosotros estamos hablando que la población ocupada son aproximadamente 2 millones de personas y sacamos de eso 260.000 informales, del número que te queda, 260.000 personas siendo contratadas por el Estado, representa ya, digamos, algo que es muy poco sostenible, porque al final tener personas informales que no cotizan ni a la Caja del Seguro Social ni pagan impuestos sobre la renta, como 47% de la población ocupada, y tener a todos estos funcionarios siendo parte de la población ocupada formal, te queda una base muy, muy reducida de personas que están pagando impuestos para poder sostener precisamente estos trabajos. Así que, de cierta manera, una de las cosas que podríamos coincidir
es que si nosotros realmente lo que queremos es tener un país donde nosotros tengamos, digamos, crecimiento vertical, es decir, que las personas salgan de la pobreza y de que haya, digamos, una mayor cohesión, no solamente institucional, sino a nivel social y democrático, nosotros tenemos que tener instituciones, no solamente que funcionen, sino un Estado reducido, porque al tener un Estado reducido es muchísimo más fácil controlar la corrupción porque hay muchísimo menos burocracia y eso habilita el emprendimiento y la inversión. Otro de los problemas fundamentales en el país es el aumento o crecimiento de la informalidad. Ese es un tema que impacta, fíjate, estamos hablando en este momento en el país del tema del seguro social, uno de los elementos o variables que se toma en cuenta para analizar el problema de la crisis del sistema de invalidez, vejez y muerte es el aumento desmesurado de la informalidad. ¿Qué hacemos para reducir la informalidad en Panamá? Bueno, identifiquemos que la informalidad no es un fenómeno único de Panamá. Nosotros tenemos países que inclusive la informalidad es superior, como por ejemplo el caso de México, que la informalidad ha llegado a superar el 53% de la población ocupada. Pero que nosotros tenemos casos de referencia como lo son Chile, que tienen, digamos, un modelo económico tradicionalmente más liberal, en el que han logrado tener una informalidad del 27%. Tener 47% de informalidad, como usted lo ha mencionado, es, digamos, un peso importante hacia las finanzas nacionales, porque no solamente son personas que no pagan caja de seguro social, sino que tampoco pagan impuestos sobre la renta de la actividad económica que están haciendo. Pero esto es consecuencia de que nosotros tenemos, digamos, un mercado laboral no solamente muy rígido, sino también muy burocrático y no ha sabido adaptarse a los cambios que nosotros hemos tenido en el mercado. Por ejemplo, ¿dónde está concentrada la informalidad o dónde hay porcentajes altos de informalidad? Nosotros tenemos que construcción, logística y turismo son sectores que nosotros nos las pasamos diciendo son los motores económicos del país, pero que tienen una informalidad por arriba del 60%. Y esto no es porque, digamos, los empresarios quieren ser, entre comillas, juega vivo, o es porque las personas que prefieren estar en contratos informales o prefieren no estar bajo la figura de contrato formal porque quieran evadir impuestos. Esto es resultado de que al final no existe el mecanismo para que esa persona pueda cotizar en la caja del Seguro Social sin la barrera burocrática que existe actualmente para poder formalizarse. Y entonces ahí una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro es que nosotros no podemos, en el caso del turismo, por ejemplo, tener un empleado emplanillado cuando tienes una estacionalidad importante dentro del modelo de negocio. Es decir, en el turismo evidentemente hay momentos donde hay mucha demanda y momentos donde hay poca demanda. Es muy difícil para ese negocio poder, digamos, tener contratos definidos de largo plazo con las personas, sobre todo por esa volatilidad, y muy parecido a, por ejemplo, la construcción, que también es, digamos, por proyectos y que al final no es conveniente necesariamente poder tener para tanto un empleado como una empresa, tener a largo plazo, digamos, un contrato. Pero aún con eso, el principal problema es que de cierta manera los panameños y sobre todo las personas que están bajo la figura de informalidad, ellos no le ven necesariamente el beneficio de hacer el pago de ciertos tributos en los cuales no están recibiendo un beneficio directo. Entonces, lo que acaba pasando es, de cierta manera, un rechazo a la institucionalidad por parte de muchos panameños que prefieren mantenerse en la informalidad porque no ven el retorno a los impuestos que están pagando. A ver, hay cosas que habría que analizar también de la matriz económica del país. Nosotros tenemos una gran cantidad de pequeñas, medianas y microempresas. Ahora hemos logrado establecer mecanismos jurídicos para que puedan formalizarse. Y la informalidad tiene distintas caras. Claro. Esa es una realidad. Pero creo que en este momento el país debe apostar a atraer capitales, atraer inversiones, mejorar nuestra eficiencia y productividad para competir de mejor forma. Inclusive cuando hablamos de turismo, donde hay algunos países que ya nos llevan una cantidad de años realizando esta labor y desarrollando esta actividad,
Yo creo que Panamá tiene todas las condiciones para hacerlo y hacerlo mejor. Inclusive tiene una ventaja que es su conectividad que no tienen otros países. Si hablamos de desarrollo de turismo. ¿Cuáles son las falencias del mercado laboral si queremos generar cruzamientos para potenciar todas estas actividades, ampliar nuestra matriz económica y desarrollar una actividad que genere valores agregados y que hagan que el país vaya por la ruta del progreso? Mira, ahí hay una, digamos, respuesta muy clara. Hay varios matices, pero quisiera empezar por lo que estuve refiriéndome hace unos minutos, que era el tema de la mano de obra no calificada. Nosotros podríamos decirle a Elon Musk que le vamos a dar todos los criterios, perdón, todos los incentivos tributarios necesarios para que él establezca SpaceX y Tesla en Panamá. Y lo primero que va a decir es, ¿y dónde están los ingenieros? Entonces, al final, una realidad objetiva es que no solamente necesitamos ver de qué manera hacemos más atractivo para que las empresas vengan a establecerse en Panamá, sino que esto tiene que venir acompañado de programas de capacitación, entrenamiento y también enfocarse en financiar educación a largo plazo para que entonces podamos contar con una mano de obra que pueda suplir los empleos. Si tú te vas, por ejemplo, a las estadísticas de la sede de empresas multinacionales, la Cámara de Sede de Empresas Multinacionales que hacemos, una de las estadísticas que te menciona es que solamente el 46 o 48% de su mano de obra es local. Y la realidad es que, por supuesto, que quisieran contratar a más panameños. De hecho, les sale más barato contratar a panameños que estar pagando solamente, no solamente los salarios, sino los costos implicados de traerte a la familia de los expatriados. Pero es que al final no acabas encontrando la mano de obra especializada que requieres para ciertas Pero, actividades. pero un tema, Eric, un tema, ¿por qué no ha habido mayor transferencia de conocimiento? Si, por ejemplo, para seguir el hilo conductor de tu respuesta, por ejemplo, en el tema de la minería y en el tema de la construcción del metro de Panamá, hubo una experiencia importante de transferencia de conocimiento. El hecho de la existencia de una mina, por ejemplo, potenció determinadas carreras. Muchos de esos profesionales hoy, dada la circunstancia de todos conocidas sobre el cierre de la mina, han salido de Panamá. Igual ocurrió con el tema de la construcción de la línea uno y 2 del metro. Una vez concluidas las construcciones, muchos de estos profesionales tuvieron otras oportunidades que se están dando en otros países. Entonces, no sé por qué no aprovechamos de mejor manera la experiencia de eh, personas especialistas que vienen del extranjero. Hay que ser honesto y serio. En otros países se roban el talento. O sea, muchos de Sí. los países desarrollados atraen talento y tienen una política para atraer talento. ¿Qué hacemos en Panamá en relación con eso? Bueno, ahí estás mencionando el famoso concepto del brain drain, en donde tú tienes una situación en donde, y hablo tal vez de parte de las personas jóvenes, hay veces que tú tienes a una persona, porque Senacita ha estado desde hace muchos años dando becas para universidades de excelencia y para carreras STEM, muy enfocadas hacia las ingenierías y los estudios especializados, pero la realidad es que Panamá lamentablemente no ha enfocado o no se ha enfocado en tener un crecimiento macroeconómico donde pueda entonces producirse esa actividad que acepte, digamos, o que requiera de ese tipo de empleos. Entonces tú, por ejemplo, tienes un caso como la mina, donde requerías a personas especializadas en temas no solamente relacionados con la mina, sino con ingeniería química o con temas de estudios ambientales importantes y específicos. Si empiezas a tener políticas públicas en donde no se respeta la estabilidad jurídica y hace poco atractiva para la inversión venir, evidentemente ahí estás dando, digamos, un desincentivo a las personas que hacen estas carreras de especialidad para que se vayan. La realidad es que la señal de mercado que nosotros deberíamos estar dando como país es que somos un país que por supuesto que respetamos el Estado de Derecho y todas las leyes en todas sus matices, pero habiendo tenido eso, nosotros tratar de atraer ese capital para que entonces nosotros tengamos que la mano de obra esté incentivada a estudiar carreras que tengan que ver con eso y especializarse a eso. Pero
sobre todo lo que tú estás mencionando de la transferencia de conocimiento. Nosotros, por ejemplo, y esto es un estudio que hizo Ricardo Hausmann hace muchos años digamos, el periodo de migración hacia Panamá, uno de los principales motores del crecimiento económico que tuvo Panamá hace unos años fue precisamente no por la inversión que estaba haciendo el gobierno en tener, digamos, los proyectos de infraestructura tan importantes que se tuvieron, que por supuesto que tienen, digamos, un impacto positivo en el país, sino porque precisamente se estableció una transferencia de conocimiento. Pero esto tiene que ser un proceso constante, es decir, nosotros tenemos que estar viendo de qué manera se incentiva no solamente que se queden esas empresas que vengan, sino que continuamente estén viniendo nuevas empresas y que haya un interés por parte de la población capacitarse en estas nuevas digamos, tendencias económicas o en nuevas empresas para que nosotros podamos, digamos, ser lo que llaman en inglés un powerhouse en este tipo de cosas y nosotros podamos establecernos como un hub en ese tipo de servicios. Pero definitivamente que tiene que, por un lado, venir con un tema de capacitación, con una política de Estado seria hacia la capacitación, pero también crear un sistema macroeconómico donde las empresas quieran venir a establecerse en un largo plazo. Fíjate otro tema a propósito de esto que estamos hablando. Hay una gran preocupación por el desarrollo de la innovación, la tecnología, inteligencia artificial. De hecho, en algunos países, por ejemplo China, que está utilizando la robotización en forma extensiva. En Europa también, ¿ah? En Europa la robotización y la inteligencia artificial tienen un impacto importante en la vida cotidiana. Y hay una preocupación de la extensión de este fenómeno y se siente que esto puede desplazar a la mano de obra humana. Sin embargo, yo que creo en la llamada destrucción creativa, siento que cada vez que hay un cambio de época, surgen otras actividades y tenemos que estar preparados para esas nuevas actividades que generan oportunidades de trabajo. Y yo siento que hemos ido a una tremenda velocidad, me refiero a nivel global, en cuanto al desarrollo de tecnología, en cuanto a la innovación, y pareciese que en nuestros países, porque no es un fenómeno exclusivo de Panamá, pareciera que en nuestros países no estamos mirando cómo avanza esta situación y que puede poner en entredicho a una generación que tiene dificultades en los procesos educativos porque son interrumpidos a cada rato y porque tienen planes y programas que no corresponden a la realidad de hoy, mucho menos al futuro que, como diría alguien, ya no es lo que era antes. Y en otro sentido, pareciese que no hubiera una política para definir o examinar hacia dónde debe ir el país. ¿Qué opinas sobre esto? Innovación, desarrollo de tecnología, educación técnica. Añado un tema, el ICSE, por ejemplo, está haciendo una gran labor y eso hay que resaltarlo. ¿Qué más tenemos que hacer? Mira, y ahí estás hablando de un tema muy importante que es el rol que tiene tal vez, digamos, el sector público y los gremios de profesores para el tema de adaptarse y adecuarse a las nuevas tendencias mundiales. Estabas citando, por ejemplo, o bueno, estabas haciendo referencia a cómo los cambios tecnológicos pueden, digamos, desplazar trabajo. El Fondo Monetario Internacional hizo un estudio que la inteligencia artificial podría estar desplazando aproximadamente 40% de la mano de obra a nivel global. Yo soy de la opinión que los cambios tecnológicos deben ser bienvenidos, es decir, nosotros deberíamos tener una situación en donde al final no se están eliminando trabajos, sino que se están eliminando tareas. Nosotros debemos utilizar como promotor de la productividad el hecho que estamos teniendo, digamos, una nueva tecnología y aprovecharla para hacer, digamos, la actividad, digamos, mucho más fácil para el ser humano. Habiendo dicho eso, nosotros hemos, digamos, quedado totalmente desfasados en cuanto a lo que es el entrenamiento para habilidades que el mercado laboral necesita. Hay un descalce entre las habilidades que están aprendiendo las personas graduadas de
las universidades y de las escuelas en Panamá con las necesidades de mercado. Aquí, digamos, me pondré un poco el sombrero de profesor que tengo de hace 10 años. Yo creo que nosotros en el sistema panameño nos hemos enfocado mucho en la memorización en lugar de tratar de desarrollar y elaborar nuestra capacidad de análisis crítico. Entonces, al final, ciertamente nosotros cuando vemos y hacemos referencia, por ejemplo, a las pruebas PISA, somos un país con una, digamos, disyuntiva importante. Somos uno de los países de Latinoamérica que más gasta por estudiante. Inclusive nosotros gastamos más que Chile en cuanto a lo acumulado por estudiante, pero tenemos obviamente digamos, los resultados de PISA en cosas como matemáticas son muy inferiores a países que gastan la mitad o un tercio de lo que hacemos nosotros, como referencia a Argentina, Colombia y México. Entonces, ciertamente nosotros tenemos que hacer algo de introspección sobre cómo estamos manejando la política educativa en este aspecto y, digamos, hacer los cambios necesarios que requerimos para entonces tener una mano de obra mejor calificada. Y eso tiene que empezar por las políticas públicas que hace, digamos, el Ministerio de Educación, pero también reforzarla a los educadores que tienen que ser, digamos, promotores del análisis crítico y tratar de estar constantemente capacitándose. Fíjate, has hablado de distintas cosas que al final se podrían convertir en reformas para avanzar en el camino del progreso. Pero si tuvieras que decir tres cosas que tenemos que hacer para que el país sea más competitivo, ¿cuáles serían? Bueno, ciertamente nosotros si queremos un país que sea más competitivo, tenemos que enfocarnos en libertad económica. ¿Y por qué en libertad económica? Los países que se enfocan en tener un Estado de Derecho con reglas claras y apertura económica, tanto en el mercado laboral como la atracción a la inversión, como en, digamos, tener poca tramitología y menos burocracia para el desarrollo de negocios, son países que son menos desiguales, hay menos pobreza, hay más prosperidad y eso es lo que nosotros debemos aspirar como país. Al final nosotros tenemos que en el listado de los países con mayor libertad económica, tú pensarías que son economías grandes como los Estados Unidos, que ciertamente es un país con libertad económica, pero que los países que están en los primeros lugares son países de un tamaño bastante parecido al de Panamá o que inclusive no necesariamente tienen grandes extensiones territoriales o grandes, digamos, recursos naturales y minerales, como lo son Estonia, Irlanda, Singapur, Taiwán. Al final, estos son países que se han dado cuenta que lo que realmente genera prosperidad es libertad económica. O sea que yo te diría que punto número uno, nosotros una de las cosas que tenemos que tener es un Estado que facilite la libertad económica y que la defienda a capa y espada en lugar de ser intervencionista y de esa manera nosotros vamos a tener, digamos, un progreso económico que le lleguen a todas las personas en la sociedad. Eso como punto número uno. Como punto número dos, y ya tal vez desde un punto de vista más microeconómico, lo que nosotros sí tenemos que evaluar como país es un tema de medirnos bajo resultado. Es decir, la empresa privada toda se maneja a partir de Key Performance Indicators. Y si nosotros tenemos criterios que no se están viendo cumplidos, esas son correcciones que nosotros hacemos a nivel empresarial, ya sea desde reemplazar a las personas que están liderando ciertos proyectos o hasta inclusive cerrar divisiones de empresas, porque al final lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en tratar de buscar la manera de hacer mucho más eficiente y mucho más efectivo el capital que estamos arriesgando. Eso debe trasladarse también al sector público. Lamentablemente tenemos un tema de incentivos. Cuando tú en la empresa privada arriesgas capital y ves que no estás ganando, porque al final estás teniendo pérdidas o estás teniendo algún tipo de ineficiencias o tu producto no sirve, tú tomas los correctivos porque es tu dinero. Lamentablemente el Estado no tiene esa misma retroalimentación porque al final cuando pierde dinero, no pierde dinero propio, sino que pierde dinero de un tercero que es el contribuyente. En la medida de que sigamos teniendo ese mecanismo de no entender cómo el dinero del contribuyente está siendo mal utilizado, vamos a continuar engrosando el Estado para crear más burocracia, para crear más ineficiencia, y eso al final lo que tiene como resultado es que no tenemos un país competitivo, sino todo lo contrario. Entonces, para mí, parte de la fórmula es que tienes que tener, de cierta manera, un proceso de que se vuelva más eficiente el Estado. Para mí,
hacer más eficiente el Estado involucra el uso de métricas claras y contundentes para la asignación de presupuesto y que por supuesto tengas una situación donde se le abra el espacio a la gestión privada. Tú perfectamente puedes mantener un public ownership, es decir, que el Estado siga siendo dueño de una participación, ya sea al 100% o parcial, pero que tengas una gestión privada en la que estén encargados de la administración y se le traslade a ellos al riesgo de la eficiencia. Creo que de esa manera podríamos tener un país que al final tenga un mejor uso del dinero del contribuyente y que tengamos obviamente que el dinero sea destinado a proyectos que puedan generar crecimiento vertical. Fíjate, Eric, vamos ya en la recta final de este conversatorio interesante que se podría extender, ¿ah? Porque estos son temas densos que se abordan de distintos puntos de vista, pero siempre ha habido un debate sobre el tema de los subsidios y yo añadiría los incentivos, porque a veces se dice, bueno, es que hay subsidios, pero la empresa privada también tiene incentivos. ¿Qué hacemos con los subsidios y los incentivos? Eh, ¿Han sido verdaderamente eficaces? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, aquí yo creo que hay que establecer un criterio que en mi opinión es muy claro y directo. En el caso de los incentivos, por ejemplo, las exoneraciones fiscales, lo que yo dejo de percibir como Estado es compensado con creación de empleos formales, recaudación de mayores impuestos sobre la renta para las empresas que están trabajando o generación de mayor actividad económica. Si la respuesta es sí, entonces esa exoneración fiscal es un neto positivo y es eficiente. Lo mismo debería ser aplicado para, por ejemplo, los subsidios. Si yo, por ejemplo, estoy diciendo, bueno, ¿cuál es el criterio o la métrica que yo estoy utilizando para este subsidio focalizado en particular? Yo lo que estoy diciendo es que yo voy a dar una beca para que los estudiantes puedan ir a la escuela y de esa manera reduzco la deserción escolar y de esa manera estoy dando un incentivo para que los estudiantes estudien. Si yo tengo una métrica que demuestre que estoy cumpliendo con el objetivo de ese programa, ahí entonces nosotros evaluamos cosas como externalidades positivas o ahí evaluamos cosas como, por ejemplo, que tenemos una menor deserción escolar, que tenemos una mano de obra más capacitada. Todas esas son cosas que están muy claramente tipificadas en la literatura económica de hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que nosotros hemos tenido en la práctica es que actualmente lo que nosotros tenemos es incentivos que no, o subsidios que no son focalizados, son subsidios que en teoría deberían ser temporales, pero acaban siendo permanentes. Tiene subsidios que al final acaban siendo una carga para la empresa privada porque al final no lo está pagando el Estado o lo paga tarde. Para muestra eso, podemos hablar de los incentivos que se han estado dando a las viviendas porque el Estado se ha atrasado a pagarle a los bancos y se ha atrasado a pagarle a las empresas de construcción. O en el caso, por ejemplo, del subsidio al gas, que las empresas de gas, inclusive el año pasado, amenazaron con detener la venta de los tanques de gas porque el Estado tenía mucho tiempo que no les pagaba. Y te puedo hablar de varios otros incentivos donde el Estado, de hecho, al final ni siquiera se ha comprometido con lo que ha estado diciendo. Ahí yo creo que eso es muestra de un sistema muy ineficiente de cómo generas los incentivos y cómo distorsionas el mercado. Con todo eso y habiendo dicho cómo se evalúan esos programas, yo pienso que tener que estar subsidiando es muestra de que tiene falencias mucho más estructurales desde el punto de vista de la economía. Nosotros no deberíamos estar midiendo la economía por cuántas personas están siendo subsidiadas, sino todo lo contrario. Nosotros debemos tener una economía en donde el subsidio sea la excepción y no la regla. En este país lamentablemente ha sido lo contrario, lamentablemente ha sido un mecanismo, y me atrevo a decirlo categóricamente, ha sido, digamos, un mecanismo de mercantilismo político en la que básicamente yo estoy tratando de cierta manera de tener cierto nivel de, entre comillas, paz social a cambio de yo estar dando estos subsidios o estos intereses, porque aplica tanto al panameño de a pie como a las empresas, pero al final eso es algo totalmente innecesario. Nosotros lo que deberíamos estar aspirando a un país en donde los que reciban algún tipo de beneficio sean los menos, que sea temporal, que sea focalizado y que el país no necesite de subsidios para que las personas no caigan en la pobreza. Y que haya verdadera y auténtica libre competencia para tener una economía sana y no una economía de amiguetes. Es correcto, es correcto.
Fíjate, Para decir muy rápidamente, ahí en ese concepto, ahí es donde empiezan las distorsiones, porque cuando las personas dicen que es que el libre mercado ha fallado y que la libre empresa ha fallado, en donde estoy categóricamente en contra de esa, digamos, aseveración, lo que nosotros realmente estamos teniendo o hemos tenido en Panamá es la famosa economía de amiguetes, en donde al final no tienes un libre mercado, una libre competencia, sino que precisamente tienes intervencionismo y que ese inversionismo viene acompañado de algunas empresas privadas que no quieren libertad empresarial, sino que lo que ellos quieren es pegarse de la mano del Estado y que el Estado, a través de su intervencionismo y de su gasto público, beneficiar acercados al gobierno. Y estos allegados al gobierno pueden ser empresas que han donado en campaña o personas que son parte de su partido político o inclusive son personas que los ayudaron a llegar en el poder. ¿Eso cómo se minimiza? Reduciendo el tamaño del Estado. De esa manera, nosotros podemos tener un verdadero libre mercado en donde existe una verdadera competencia y eso se traduzca en mejores precios y mejores servicios para los ciudadanos. definitivamente. Y fíjate, Eric, una última pregunta, que es un tema que está gravitando de hace tiempo, que el presidente dijo lo vamos a solucionar en el 2025. Más bien dijo, lo vamos a abordar en el 2025. ¿Qué se debe hacer con la mina? Bueno, tú sabes que al final el tema de la mina, tal vez en mi opinión, y te voy a hablar a título personal, eh, las protestas de la mina se debieron a varios factores en su momento coyunturales. Yo pienso que había un grupo de personas que estaban eh, ideológicamente en contra de la empresa privada, tenías un grupo de personas que estaban eh, ideológicamente en contra de la actividad minera por temas ambientales y tenías un enorme grupo de personas que lo que estaban era en descontento y desconfianza con el gobierno de turno. Y me atrevería a decir que eso fueron la mayoría. Al final, la poca integridad que tenía la administración pasada y la poca transparencia con la que se caracterizó la administración pasada hizo que las protestas que tuviéramos el año pasado ya fuera, digamos, la gota que derramase el vaso. La excusa fue en este caso la mina. Si bien es cierto, habrían algunas cosas en ese contrato que se pudieron arreglar o que se pudiera haber, digamos, tenido condiciones más favorables para la República, pero todo esto hubiese sido diferente si no hubiese tal nivel de rechazo y de desconfianza que se tenía la administración pasada. Yo pienso que en el caso de esta nueva administración, que tiene escasos 100 días en el poder, deberían hacer una evaluación científica y real sobre cuáles son condiciones más, digamos, beneficiosas para la República, y para la República me refiero a todo el país. En el caso del contrato minero, nosotros tenemos que también recordar que a nivel internacional no fue bien visto que Panamá no se tuviese una estabilidad jurídica, y aquí nuevamente van a haber obviamente muchos sentimientos encontrados y muchas voces en contra, tal vez algunas con diferentes grados de objetividad, pero la realidad es que nosotros tenemos que hacer una evaluación real de cómo nosotros como país tenemos que hacer las cosas y que prive el Estado de Derecho, o que prime el Estado de Derecho, mejor dicho. Entonces, yo soy de la opinión que si nosotros vamos a tomar una decisión como país sobre la mina, el proceso tiene que ser muy transparente, el gobierno tiene que ser muy íntegro y muy, digamos, de manera transparente, lo digo nuevamente y vale la redundancia, sobre de qué manera se están negociando los contratos de la mina con la empresa, pero recordando que al final esto tiene que ser en beneficio del país y ver cuáles son los estándares internacionales y las buenas prácticas de los manejos ambientales para tener, digamos, certeza en ese aspecto, pero también recordar que al final estamos en una situación donde se han generado muchos empleos formales que no pueden ser absorbidos digamos, el sector privado si no existe este tipo de actividad, y que no necesariamente el país se tiene que cerrar a una actividad en su totalidad por el mamadejo que se ha dado en el pasado. Yo pienso que al final países han sido muy exitosos con el manejo de las minas. Hablamos del caso de Perú, el caso de Chile. Hay varias, digamos, historias en Latinoamérica de los países que lo han podido manejar muy bien y que, digamos, ha sido de mucho provecho para la ciudadanía. Y yo creo que al final es que tenías a muchas personas que no solamente no le estaban viendo el beneficio, sino que al final estaban viendo esto como una muestra más de economía de amiguetes y como una muestra más de, digamos, corrupción a nivel gubernamental. Pero esto, digamos, es un tema que tiene que volverse a abrir
Yo sé que evidentemente sobrevivirá muchas llagas y malos recuerdos, pero yo pienso que en la medida que lo manejemos de manera transparente e íntegra, esto debería ser una conversación diferente. Muy bien, Eric. Fíjate que se nos queda una cantidad de temas. A mí se me ocurre comprometerte con otra sesión similar en relación con el tema de la Caja del Seguro Social, exclusivamente el tema de la Caja del Seguro Social, que es un tema que hoy se está debatiendo mucho. Y se me ocurre que en esta conversación tan interesante que podemos volver a tener, incluyamos a otros jóvenes, porque el problema de la Caja del Seguro Social no solamente es el pago de las pensiones a los que estamos a punto de jubilarnos o a los que ya se jubilaron, sino cuál es el futuro del sistema de pensiones para la gente joven, que puede ser que hoy no vea eso con claridad porque siente que es algo lejano, pero que al final el Estado, o más bien la estructura del sistema de pensiones, debe garantizarle a futuro a esa gente joven de hoy la oportunidad también de jubilarse y de tener una pensión razonablemente buena para su vejez. Así que esta es, esta es una oportunidad magnífica que hemos tenido de dialogar. En la próxima ocasión ya te estoy comprometiendo, ¿no? Para que se dé esta conversación sobre el seguro social y te agradezco infinitamente esta oportunidad. Nuevamente lo digo, vamos a hacer periódicamente en las redes sociales estos encuentros porque creemos que a través de la divulgación, de la conversación informada, la conversación con fundamento, la gente puede sacar mejores conclusiones y mejora el debate nacional. Así que te dejo. Estoy a la orden siempre, don Rubén. Encantado de hablar con usted y cuando me necesite nuevamente aquí estaré.